llama Criminología y Física Médica e Innovación al Servicio de la Medicina. Bueno, primero de todo presentarles a mis compañeros Michael, Irene, Sara, Carlos, Víctor, Tatiana, Abel, Alba y yo, Nicole. Bueno, aquí tenemos una foto. Bien. Bueno, un poco para introducir la presentación, decirles que pues el proyecto no se cierra en un solo ámbito, sino que pues intenta enlazar diferentes ramas, como son la tecnología, la biología, la medicina y la física, para pues, ¿no? entrelazarlos y pues darnos una visión bastante amplia de lo que es la ciencia. Yo lo que voy a hacer es simplemente pues, guiarles un poco por lo que ha sido esta semana, que han sido estos días, decirles un poco en general lo que hemos hecho y ya luego cada uno de mis compañeros pues, profundizará mucho más en el tema de lo que ha sido en la práctica y la teoría. Entonces, el primer día que fue la presentación, todos los participantes fuimos testigos pues, de lo que el profesor un poco nos explicó, ¿no? De cómo iba a ser la semana. Eso era como un adelanto y hoy lo que hacemos nosotros es darle un poco la vuelta, ¿no? Invertirlo y añadir pues, nuestra experiencia personal. Entonces, el martes fue un poco cuando empezó el proyecto en sí y se llamó Sistemas Electrónicos para Medicina Nuclear. Salimos de la residencia y fuimos a la Ciudad Politécnica de la Innovación y pues bueno, ahí nos dieron una pequeña charla y luego nos dirigimos al edificio de Ingeniería de Telecomunicaciones para un poco familiarizarnos con un programa que lo hablará también el compañero. Luego, el segundo día, bueno, o el tercero, como quieran ver, el bloque se llamaba Adquisición de Datos y Procesados para Imagen Molecular. Es decir, el martes el profesor nos introdujo un poco en el programa y el segundo día lo que hicimos fue pues, ya trabajar con fórmulas, un poco ver cómo funcionaba pues, de forma más específica. Luego, ayer, el jueves, nos fuimos un poco más lejos, fuimos en autobús hasta la Facultad de Medicina y Farmacia para la charla de Física y Aplicaciones de las Radiaciones en Medicina. Y luego, pues, tuvimos también una pequeña práctica de la que luego hablarán mis compañeros. Y luego, por último, hoy, el último día, el tema fue señales bioeléctricas y campos electromagnéticos. Y como, por decir un poco general, de los 4 días, por siempre se siguió como un esquema, ¿no? Llegamos al lugar, nos daban una charla de aproximadamente 1 hora y pues luego, con ese conocimiento que adquiríamos, ¿no? Que cosas nuevas que aprendíamos, pues nos llevaban a la práctica, ya sea con ordenadores o con una cámara, bueno, luego lo comentarán. Para un poco, pues, no solo ver teoría, ¿no? No solo ver texto, sino también ver las aplicaciones de todo ello, porque es la vida real. Y bueno, ahora Abel, pues va... Álvaro. Va a empezar el recorrido de esta semana con la resonancia magnética. La resonancia magnética o RM es una forma para poder ver nuestro interior. ¿En qué se basa? Nosotros somos un 70% de agua y todos sabemos que el agua tiene un enlace especial que le da una polaridad. A través de un campo magnético fijo utilizamos esa polaridad y los orientamos todos los átomos, todas las moléculas de agua. Y con otro campo magnético conseguimos modificar esta polaridad de ciertas moléculas de agua y cuando vuelven a su estado inicial nos transmiten una energía. Con esta energía podemos utilizarla para, a través de programas informáticos, obtener imágenes con detalladas formas sobre imágenes con órganos blandos. Luego tendremos otra forma con densidades más duras. Las desventajas son los implantes metálicos, ya que es un campo magnético y los atrae de una forma increíble. Nos contaron ciertas anécdotas de lo que podía suceder
y los marcapasos, ya que utilizan el campo magnético y al acercarse puede alterar y producir errores en el corazón. La tomografía magnética nuclear es como los rayos X, todos los conocemos, y a través de ellos podemos saber lo que tenemos en nuestro interior, ya que cada tejido u órgano absorbe cierta cantidad, sobre todo los más duros o con mayor densidad absorben mayor rayos X. ¿En qué se basa la tomografía magnética nuclear? En que nos hacen alrededor nuestro muchos rayos X y con un procesado de imagen se unen todos estos datos y podemos obtener una figura en 3D donde veremos los tejidos duros o las diferencias de densidades más marcadas. Y por último hablaremos de la radiación, que los rayos X, ya que muchas formas de ver dentro de nuestro cuerpo utilizan radiación. La radiación que puede ser buena o la cantidad de radiación que es buena. La dosis típica de radiación son los 3 milisieverts y aquí tenemos, por ejemplo, varios ejemplos de lo que podríamos tener. Al dormir al lado de alguien tenemos 0,05 microsieverts o comer un plátano. A través de esto nos mostró claramente qué cantidad podríamos tener a lo largo de un año o qué cosas debemos intentar evitar, ya que nos puede perjudicar. Y ahora les dejo con mi amiga Tatiana, que les enseñará el PET. Bueno, como Álvaro ha comentado ya, nos ha comentado dos sistemas que tenemos para introducirnos sin tener que abrir un cuerpo canal, perdón. Entonces, yo ahora os voy a hablar de una técnica bastante más avanzada y mucho más cara y mucho más compleja, que es la tomografía por emisión de positrones. Para que podáis comprender en qué consiste la tomografía por emisión de positrones, os voy a explicar primero un par de conceptos. Primero, lo que es la antimateria, que es lo opuesto a la materia. Si un átomo está compuesto por protones, neutrones, electrones, un átomo de antimateria está compuesto por antiprotones, antielectrones o positrones, ¿vale? Entonces, en esta zona del universo en la que estamos nosotros, la antimateria tiene un espacio de vida muy corto, entonces, porque se desintegra siempre con la materia. Pero nosotros podemos aprovecharla en este sistema, por ejemplo. Ya lo tenemos. Y el metabolismo, vamos a ver. Las células cancerígenas se dedican a reproducirse de manera masiva y para ello necesitan mucha energía. Y por eso, si analizamos el metabolismo dentro del cuerpo, vemos las células que consumen más energía y esta es una zona en la que puede que haya células cancerígenas, como vemos aquí en rojo. Y normalmente lo haremos con glucosa, pero no va a ser, bueno, esta imagen se ve un poco mal. No es glucosa normal la que vamos a utilizar, es una glucosa adulterada. Adulterada para que produzca precisamente positrones. Entonces, cuando introduzcamos en el paciente esta glucosa y se generen los positrones, se producirá una aniquilación con el electrón y se lanzarán dos fotones gamma en sentidos opuestos de la misma dirección. Entonces, estos se captan con una serie de sensores que van de 18 a 36 sensores. Y estos sensores tienen que tener unas características muy específicas. Tienen que ser capaces de ser precisos marcando la línea. Perdón, voy a poner la imagen anterior mejor para que lo veáis. Esta línea tienen que marcarla muy bien porque si no la imagen no se verá. Tienen que ser también capaces de captarlo al mismo tiempo y que sea la misma energía, que son 511. Lo siento, son 511 electronvoltios. Y nada, aquí veis el fotón gamma. Esto es un cristal centellador, que es de lo que se compone el sensor. Es un cristal muy grueso y nos permite transmitir a 64 señales electrónicas, que son 8 por 8 píxeles dentro de cada sensor. Y entonces cuando yo mira, aquí veis cómo sería un chip de un sensor y cada uno de estos cuadraditos
está formado por todos los cristales integradores. Eso. Vale. Ahora os voy a dejar con Marco, que os va a presentar el programa matemática con el que analizará lo que vemos con los sensores que acabo de decir. Como ha dicho Tatiana, el PET nos muestra una imagen que se forma gracias a los datos que nos dan los sensores. Estos datos que nos dan los sensores, para tratarlos, los programas lo hacen automáticamente ya. Pero nosotros lo hemos intentado hacer de una forma manual gracias a un programa que se llama Matemática, Wolfram Matemática, que no es el único de la marca Wolfram, porque también tratamos unos parecidos que era Wolfram Alpha, que era una especie de inteligencia artificial en la que le podías escribir, que la novedad era que le podías escribir como un lenguaje natural. Entonces iba deduciendo lo que tú le decías y te respondía y te buscaba cualquier cosa. Pero lo que hemos tratado aquí es Wolfram Matemática, que es un programa para cálculo. Entonces, lo primero era la obtención de datos. A nosotros nos lo han facilitado en un USB, un archivo. Un archivo que lo que hacía era que guardaba los puntos con una X, una Y y una energía. Cada punto que tocaba de los rayos gamma. Una vez que teníamos los datos, teníamos que importarlos al programa. Para importarlos usábamos unos códigos que el programa fuera capaz de entender, ya que esto no era Wolfram Alpha y no le podías escribir como un lenguaje natural, sino que tenías que usar un lenguaje más o menos de programación. Entonces, una vez que importábamos los archivos, teníamos que decirle cómo leerlo, que es la lectura y el procesado. Porque le damos el archivo tal cual, pero él no entiende qué es qué. Entonces teníamos que decirle que la primera columna era la energía, la segunda era la X, la tercera era la Y. Y luego con ello crear una tabla que es con lo que trabajan nuestros programas. Finalmente, una vez que ya tenemos la tabla, ya tenemos todo preparado, la información para que el programa sea capaz de entenderlo, pasamos a la representación gráfica. La representación gráfica se hace en un histograma. En este caso es un histograma en 2 dimensiones, que se parece mucho a lo que nos muestra el PET. Y con la tabla que hemos hecho nos marca la X y la Y. Podemos ver la densidad de choques que ha habido de rayos gamma en los sensores. Y bueno, luego de esa práctica, lo que hicimos fue una práctica de radiación, que os va a explicar ahora mi compañera. Os lo juro que me lo sabía antes de... aplicaciones de radiación en la salud. Primero, arma de lucha contra el cáncer provocado por la radiación, un diagnóstico que consiste básicamente en realizar un análisis sobre el paciente, una cirugía, que es un tratamiento que consiste también en realizar operaciones quirúrgicas y para evitar que el cáncer se desarrolle. La quimioterapia consiste en un tratamiento basado en tratamientos antineoplásticos, es decir, que impide el avance y el crecimiento del cáncer, y la radioterapia consiste también en aplicar al paciente radiación ionizante, como el rayo X. A continuación, voy a explicar la radiación utilizada en medicina, radiaciones ionizantes que tienen la suficiente potencia para romper moléculas de ADN, por lo que las células sufren una anomalía y se desarrollan rápidamente, desarrollando el cáncer. Partículas cargadas como el electrón, protón, iones pesados, radiación electromagnética, radiaciones no ionizantes que no provocan ningún tipo de daño en los seres vivos, y la radiación electromagnética, también utilizada en la medicina. Bueno, y esto es una foto de aquello es la exposición a radiación ionizante en humanos. Un gráfico. Bueno, esto es radiodiagnóstico. Existen varias técnicas para obtener imágenes sobre todo del paciente. La radiografía es una imagen en 2D que muestra la densidad de los tejidos.
el PET y la resonancia magnética nuclear que le han explicado antes mis compañeros, una ecografía normal y la tomografía que la explicará después mi compañero Carlos. Y por último, el efecto de la radiación ionizante en los seres vivos. La radiación ionizante causa daño en los seres vivos, por ejemplo, rompe el enlace y además provocan anomalías diferentes como hemorragias, infecciones, esterilidad, etc. Ahora Carlos va a presentar la demografía y estamos yo sí. Tal y como ha explicado mi compañera, la termografía es pues una técnica que se utiliza para radiodiagnóstico. Se define como la detección y visualización de la temperatura superficial de un cuerpo, pero a pesar de esta definición no tiene por qué ponerse en contacto con la superficie de dicho cuerpo debido a que, por así decirlo, los cuerpos emiten una radiación electromagnética o calor que se detecta básicamente en el margen infrarrojo del espectro. Al igual que un electrón pasa de estado fundamental a estado agitado desprendiendo como diferencia de energía radiación, el resto de cuerpos también desprenden esta radiación. Entonces, la principal diferencia entre termografía y fotografía es que la termografía lo que hace es recoger básicamente las radiaciones que desprenden los cuerpos, por así decir, la luz que no vemos y que se detecta en el espectro infrarrojo. Y la fotografía pues detecta lo que sería la luz reflejada. ¿Cuáles son las bases de esta técnica? Para empezar, consideramos el cuerpo en cuestión como cuerpo negro, establecido así por primera vez por Kirchhoff en 1862 y explicado posteriormente por Max Planck en 1900. Como propiedades, este cuerpo negro tiene el poder emisivo, que es la energía por unidad de superficie y tiempo que emite un cuerpo y se mide en vatios por kilómetros cuadrados. Básicamente este poder emisivo podemos aplicar la ley de Wien y de Stefan Boltzmann. La primera dice que la longitud de onda máxima de una radiación depende de la temperatura, y la segunda que la segunda entonces para obtener las imágenes a partir de termografía utilizamos detectores. Como he dicho previamente, lo que detectan básicamente es el espectro infrarrojo y de manera que tendrá que ser infrarrojo. Cuanto más energía vaya a detectar, más temperatura tiene la zona. Como se puede ver en la escala graduada, con mayor intensidad son los colores que tienen mayor energía y por lo tanto más temperatura. La resolución es de 0,1 grados, de manera que puede diferenciar entre 36,5 y 36,6, por ejemplo. Y básicamente se puede emplear en la medicina este tipo de técnica en la diagnosis, debido a que el calor no se distribuye de manera uniforme por nuestro cuerpo, tenemos diferencias y puede detectar, por ejemplo, anomalías celulares y también desórdenes circulatorios. Aunque no sea actualmente una técnica bastante precisa empleada en humanos, sí que, por así decirlo, no es invasiva y es más cómoda para mirar. Estas son las fotos termográficas que hemos obtenido en lo que sería la práctica y como se puede apreciar tenemos distintos filtros para verlas, filtros. Este es el más empleado sobre todo para estudiar lo que sería o para realizar diagnosis, por ejemplo, porque tiene un mayor contraste de colores y por lo tanto indica con mayor precisión las zonas que están caracterizadas. Y básicamente eso. Ahora mi compañero os va a explicar bioseñales y campos electromagnéticos. Empezamos ahora con campos electromagnéticos y después hablamos de las señales bioeléctricas y es lo que hemos hecho en el día de hoy. Los campos electromagnéticos hemos ido a la facultad, como ya hemos dicho antes, de medicina y para mí el campo magnético hemos ido al parque que hay enfrente de la universidad, de la facultad. Y primero nos han dado esta escala donde podemos apreciar como, aquí encontramos los números de la radio AM, la radio FM, la televisión, el horno microondas y la frecuencia y la longitud de onda va aumentando progresivamente. Y nosotros nos hemos basado en la escala de GSM 900. Y a partir de los datos que hemos obtenido, hemos sabido que estamos no tenemos peligro.
Y bueno, después vamos a ver la ingeniería biomédica, que bueno, es un campo que es bastante innovador. Y los objetivos de la ingeniería biomédica son comprender, modificar y controlar los sistemas biológicos de nuestro propio cuerpo. Y después se basa en diseñar dispositivos de monitorización y ayuda al diagnóstico y tratamiento de los pacientes de alguna enfermedad así diferente e innovadora que podemos tener. Y las aplicaciones hoy en día son, primero, se crea la imagen médica y la visualización avanzada con una serie de nuevas máquinas. Después se simula la biomecánica, que es, por ejemplo, una mano biónica y cosas así innovadoras. Y después se adquiere y se procesa las señales médicas que hemos obtenido. Y finalmente se diseña y se construye el equipamiento médico con el que vamos a realizar las otras. Después de las señales biomédicas hay tres: el electromiograma, el electrocardiograma y el electroculograma. Solo hemos hecho el electromiograma y el electroculograma, pero en esta presentación solo nos vamos a basar en el electroculograma, que nos ha parecido bastante interesante. Y bueno, personalmente yo no lo conocía y pienso que ninguno de mis compañeros tampoco lo conocía. Les vamos a explicar que se basa en el registro y diferencia de potencial que existe entre la córnea y la retina de nuestros ojos. Es decir, ponemos dos pequeños chips como este, no sé si lo veréis, después lo paso, se colocan en estos lados de los ojos para detectar el movimiento horizontal, y después arriba, sobre las cejas y después aquí en los pómulos para detectar el movimiento vertical. Y también son capaces de detectar cuánto parpadeamos y bastante chulo. Después nos ofrece señales muy débiles, que es microvoltios, y por tanto se necesitan unos sistemas de ampliación de elevada potencia, que es lo que hemos utilizado hoy. Y bueno, resumiendo, intervienen 4 elementos: el paciente, al cual se ponen estos electrodos, después el sistema de amplificación biomédico, y después el ordenador que plasma los resultados que hemos obtenido. Y bueno, aquí están las dos gráficas. Aquí vemos el eje horizontal, que es de izquierda a derecha. Aquí estamos mirando hacia el frente. Después, cuando miramos hacia la derecha, vemos que la gráfica sube, y cuando miramos a la izquierda, la gráfica baja. Y después en el eje vertical vemos que los parpadeos son muy rápidos, y nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro ojo parece que sube un poco. Y después miramos hacia arriba, la gráfica sube, y abajo la gráfica baja. Bastante simple. Y ahora os voy a pasar a Sara para finalizar esto. Ahora para acabar, una pequeña conclusión así en un sentido un poco más amplio, que no solo hemos aprendido lo que hemos hecho en cada una de las prácticas, sino decir que la ciencia, al igual que nosotros, a lo largo de los años va a ir evolucionando, y esto no lo va a hacer sola. Y por mucho que hablemos de medicina, en este proyecto han habido otras materias como pueden ser la tecnología, la física, la ingeniería, también profesionales de telecomunicaciones, que hacen que esto pueda seguir avanzando y no se por ella sola. También decir que la labor de investigación, por mucho que parezca una labor cansina, ya que no va a tener resultados inmediatos, sino que van a ser en un largo plazo de tiempo, si no fuese por cada uno de esos pequeños descubrimientos que se hacen, no se podría avanzar ni ampliar de una manera tan rápida y posicionar así. Y que no solo hacen que esto avance, sino también la propia satisfacción del investigador. Y por último, decir que todo esto que hemos aprendido, además de las charlas que nos han dado, los cursos y todos estos momentos, no solo el campus nos aporta un valor científico, sino que también nos ha ayudado con mucha gente que vamos a posiblemente encontrarnos a lo largo de nuestros estudios, porque tenemos ideas similares, y que por eso ya merece la pena. También agradecer a todos los profesores